yo, y después hacemos una ronda de preguntas. Entonces, el doctor Naranjo es, es director de la firma Naranjo Abogados, es director también de contratación en línea, es un experto en temas de derecho administrativo, es experto también en derecho de contratación administrativa, es una gran persona, un gran maestro, mis aprecios para él, de siempre y de toda la vida, y la verdad que es un honor estar compartiendo con usted estos espacios académicos. Eh, y bueno, bienvenido al doctor Naranjo. La doctora Bula será la segunda que va a tratar el tema de violencia obstétrica y vamos entonces a comenzar con la introducción a la responsabilidad médica por parte del doctor Carlos Naranjo. Muchas gracias, doctor Jorge. Lo mismo, las mismas palabras le envío yo en relación con el aprecio y las consideraciones en el tema de sus calidades profesionales y la gran labor también, hay que ponderar la gran labor que está haciendo a nivel académico con su grupo de abogados en estas labores pues, de la ciencia jurídica. En el tema de responsabilidad, y usted también en relación con la responsabilidad médica y las que estén presentes, y sobre todo aquellos pues, que están interesados en este tema de la responsabilidad, es importante que sepan que el doctor Jorge Abello no solamente se ha venido especializando en la responsabilidad médica, sino también en todos los aspectos que tienen que ver con el derecho penal en relación con la responsabilidad que se puede derivar de estos hechos y también es bien conocido en el tema de responsabilidad de tipo penal, en el tema del campo de la contratación pública, en relación con los empresarios también. Entonces tiene un complemento interesante en relación con el campo que estamos abordando. Yo voy a empezar realmente sabiendo que vamos a tratar de dar los elementos básicos de la responsabilidad y en el tema de la responsabilidad médica, que es muy interesante en cuanto a una evolución jurisprudencial que ha tenido el tema y de que hay mucha discusión y gran preocupación con lo que viene pasando en este campo. Yo quiero simplemente hacer una ilustración en la introducción en lo que viene presentándose en esta ciencia, en el estado del arte actual de la ciencia jurídica y el debate que se presenta por las sentencias de la Corte y la interpretación de las normas de aplicación de la responsabilidad en el tema de la culpa y en la manera de probar los hechos en relación con la culpa y el nexo causal. Y voy a actuar entonces de ahí en adelante dándole la palabra al doctor Jorge y a la doctora Joana para que nos pasen a explicar un poco con mayor detenimiento los temas propuestos. En relación con la primera parte, entonces, del tema de la evolución del tema de la responsabilidad, es interesante ver cómo de una dinámica que se trataba de que la culpa del médico había que probarla y por lo tanto la carga de la prueba y las cargas probatorias en esa dinámica de la prueba de los hechos le correspondía entonces a la paciente y a aquel que estuviese afectado con la intervención médica. Eso era una posición que venía haciendo carrera y era la posición jurisprudencial clásica, en donde el juez entonces tenía en los casos se imponía pues una presunción para efectos de que él no era responsable y por lo tanto era el paciente o la persona que pudo haber sido afectada por la intervención al que le correspondía probar. Después viene entonces también una aplicación del artículo 1604 en relación con lo que la presunción de la culpa y que el deudor entonces en relación con las actividades contractuales y había la discusión de que sí había o no contrato en términos de una responsabilidad contractual de acuerdo al artículo 1604, de que si se trasladaba la carga de la prueba al médico, lo cual hacía que tenía que demostrar entonces que había actuado con suficiente diligencia y cuidado, y a ese tema de la carga de la prueba y la presunción supuestamente de la culpa del deudor del 1604, se aunó también la interpretación que podía tener el artículo 167
Permítame que está sonando aquí. Quito un volumen. El artículo 167 del Código General del Proceso que estableció la consideración de la carga dinámica de la prueba. Creo que es importante para efectos de ese tema de la carga dinámica de la prueba leer el contexto. No sé si Jorge, usted más adelante va a hablar del artículo 167 en lo que tiene que ver con esto, sino para leerlo, para entender lo que implica en esa consideración la unidad del artículo 1604 con el artículo 167 del Código General del Proceso en la interpretación que estamos hablando, sino para leerlo brevemente para entender el contexto. Sí, toque el tema, doctor Naranjo. Bueno, entonces el artículo 167 que puso pues para algunos como el doctor Javier Tamayo, que ha tratado muy bien este tema y que además va a sacar un libro sobre el particular, pues ha tratado bastante el tema y ha anunciado que va a sacar la última edición y una edición en términos de la responsabilidad médica, porque la confrontación que tiene él de esta interpretación nueva, digamos, que se presenta en relación con la carga dinámica de la prueba. Entonces, hace pues la crítica de este artículo, que es el siguiente. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Por lo tanto, si se va a aplicar como norma el artículo 1604, pues entonces incumbe, o sea, el hecho de que toca a la parte probar esos supuestos. No obstante, sigo la citación del artículo, no obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Como se observa, este artículo, en consonancia con la interpretación que se ha dado de aplicación del artículo 1604 en lo que se denomina la carga dinámica de la prueba, en las circunstancias donde aquí el médico se encuentra en todas estas estipulaciones fácticas que consagra el artículo 167, hicieron que la jurisprudencia pasara a una forma de interpretación distinta del contexto, para determinar que ponerlo en una posición defensiva y mucho más defensiva en el término de tenerse que defender bajo prueba al médico en las circunstancias de las distintas actividades de la actividad pues, médica o de responsabilidad médica. Ahora bien, se entiende entonces la contextualización de una posición que se tenía bastante mucho más tranquila para el médico a una situación mucho más preocupante en términos de su defensa para probar los hechos que corresponden a la actividad, sobre todo porque es indudable que el médico es el que tiene el material probatorio más cercano, está en unas circunstancias técnicas especiales, está interviniendo directamente en los hechos que dieron lugar al problema o al litigio, está interviniendo directamente en ellos y además tiene un conocimiento más apropiado de ellos y por lo tanto se le está exigiendo que acumule toda esa prueba para demostrar que ha actuado de manera diligente en relación con el tema. Ahora bien, la segunda parte entonces corresponde al tema de la evolución jurisprudencial, dado los elementos que se tienen alrededor de estas circunstancias, basados en varios conceptos. Uno es lo que corresponde a lo que se denomina el estado del arte, el legis artis. El estado del arte de la ciencia para demostrar diligencia y cuidado. Es un elemento indudablemente importante, demostrar que el estado del arte y de la ciencia para efectos de la operación o de la actividad que se realizó con la suficiente diligencia y cuidado. El segundo elemento a tener en cuenta
es el hecho de que si hubo actividad contractual. Estoy hablando en relación con la evolución jurisprudencial, que más adelante vamos a citar algunos fallos de manera específica muy sucintamente. El segundo elemento es si hay una actividad contractual previamente definida o si hay elementos que determinan que es una actividad médica por fuera de un contrato y por actividad de necesidad o estado de necesidad de la intervención del médico en relación con su campo, que lo obliga a establecer una intervención de urgencia o una intervención no consentida en la medida en que el sujeto se encuentra inconsciente, y si la actividad es consentida y con suficiente información. Me explico, una cosa es que haya un contrato, haya un procedimiento de diligencia y cuidado, haya una información consentida de los riesgos del procedimiento, y eso implica un determinado análisis de toda la carga dinámica. En cambio, cuando se presentan unas circunstancias fácticas excepcionales, donde la víctima no es posible que tenga ese conocimiento, que no es posible por la rapidez y la necesidad del procedimiento operar y realizarla por parte del médico, que tiene que hacer la intervención de inmediato, y no hay por lo tanto los elementos esenciales para transmitir todo ese conocimiento y ese riesgo, y el médico incluso se encuentra en unas circunstancias de constreñimiento e incluso con los elementos no óptimos para efectos del estado de arte en la operación. El análisis también de las cargas de las pruebas y del nexo y todos los elementos de la culpa se analizan bajo unas circunstancias también distintas, y es una exigibilidad distinta, y es de lo que también se critica en relación con la evolución o esta evolución jurisprudencial. Y el tercer elemento que se le ha hecho mucho énfasis en la jurisprudencia, o tercer aspecto para tener en cuenta, es hasta qué punto hay el tema de negligencia. Es decir, la jurisprudencia viene penalizando en el tema de la responsabilidad médica con mucho criterio, digamos, de sanción a los comités técnicos unidos al médico específicamente, en la medida en que hayan fallado por dos aspectos esenciales, o tres, diría yo. Uno es el hecho de la demora o la omisión en los informes, la omisión en el procedimiento, la tardanza en la actividad, y esto se penaliza indudablemente al final en el resultado que se pueda presentar frente al daño. Y el segundo es el elemento del consentimiento consentido y la información transmitida frente al riesgo asumido, y que puede permitir o determinar que no se hayan presentado los elementos suficientes de información y de cotejo de la información con el tercero, que es la manera en cómo funciona ese procedimiento y todos estos elementos del conocimiento del estado del arte. Pues por eso es tan importante mirar el estado del arte frente al conocimiento que tengan el médico con los comités técnicos de apoyo, con los comités de ciencia que se forman alrededor de tomar una serie de decisiones que pueden estar erróneas en un determinado procedimiento. Estos elementos, entonces, mirados en conjunto, son los que determinan también una mayor carga dinámica de la prueba en el ejercicio que hace el juez para determinar la responsabilidad médica en últimas, en un determinado protocolo para efectos del análisis que hace el juez de la culpa del médico, si se presume o bajo la óptica de que se pueda presumir una determinada culpa en esa carga dinámica, como se están volviendo trasladando las cargas para el médico en particular frente a estos procedimientos. En últimas, lo que se está exigiendo también en este desarrollo jurisprudencial, en esta dinámica que es de los últimos años, es mucha diligencia, mucho cuidado, mucha información, y por un determinado conocimiento del estado del arte muy actualizado frente a la actuación que se exige también de los comités médicos, que en cierta medida dan alcance a esa posible responsabilidad. Y ya veremos en los casos específicos cómo se manifiesta esa jurisprudencia a nivel de sanción pecuniaria, pues, y eventualmente incluso al llegar al tema penal de responsabilidad por culpa en el tema que va a tratar ya el doctor Jorge. Doctor Jorge, creo que ya he tratado pues los elementos esenciales para que ustedes entren en los casos específicos, en los elementos específicos.
Ok, muy bien, doctor Naranjo, muchísimas gracias. Tenemos esa introducción. Usted va a seguir moderando esta conversación. Va a continuar la doctora Bula con un tema nuevo, que salió en efecto una regulación sobre esto, que es la violencia obstétrica. Está relacionada precisamente con la responsabilidad penal, perdón, con la responsabilidad médica, y que en efecto viene tocando, en efecto, como una forma de violencia de género desde el punto de vista de la atención y del servicio médico. El doctor Abula, el micrófono es todo suyo. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Carlos Naranjo, un placer saludarlo en el día de hoy y compartir este espacio con usted y con el doctor Abello. Me voy a permitir compartir pantalla, vamos a hablar de este tema, como lo dijo el doctor Abello, es un tema que en este momento se plantea como una novedad dentro de la responsabilidad médica y que vamos a empezar a ver las consecuencias de no haber humanizado los servicios de salud a tiempo. Pero también podemos tomarlo como una oportunidad real para empezar a brindar una experiencia de embarazo, de parto, de puerperio, de trabajo de parto humanizado. Bueno, como les dije, me voy a permitir compartir una presentación que nos va a ayudar, pues, más que todo con hacerlo un poquito más didáctico. Y me confirman cuando se vea la pantalla. ¿Perfecto? Ya, ahí se está viendo, Joana. Ok, perfecto. Gracias, doctor Carlos. Empecemos con esta imagen que nos transmite lo que debería ser la experiencia de parto y embarazo de las mujeres en general. Pero realmente vamos a hablar de la violencia obstétrica, como lo dijo el doctor Abello, como una forma de la violencia de género. Realmente nos hemos acostumbrado a escuchar de que el embarazo o a ver el embarazo y a concebirlo como esa representación visual que nos hacen los comerciales de pañales. Es una etapa feliz, es una etapa maravillosa, hay un brillo en la mujer y todo el mundo está en función de la mujer que está siendo madre y que está en ese proceso y del bebé que está por nacer. Pero cuando nos trasladamos a la realidad de los embarazos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tenemos que, lejos de esa imagen tan bonita de los comerciales de pañales, tenemos casi que una historia de terror. Y no me malinterpreten, no lo digo por el bebé que van a hacer, lo digo por las experiencias de violencia que las mujeres en estado de gestación tienden a sufrir por parte de los servicios, de los prestadores de servicios de salud. Vamos a empezar desde el punto de partida de este tipo de violencia. Tenemos que empezar a hablar de que no quiero que sea una generalización y quiero que esto lo tengamos claro si hay médicos y personal de la salud. Realmente no. Hay instituciones, hay personal de la salud maravillosos que defienden los partos, defienden los puerperios humanizados, defienden el duelo gestacional y procuran una atención digna con el respeto a sus pacientes en todas sus dimensiones. Sobre todo, este tipo de personas son quienes me motivan para hablar de la manera más humana que pueda, hacerles entender que no solamente es una petición de las mujeres, sino que estamos hablando de derechos y que estamos hablando de un tema que puede empezar a generar responsabilidad médica, tanto de los prestadores de servicios de salud como de las instituciones que lo prestan. Entonces, salvando a todo ese personal de la salud, a todos esos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, anestesiólogos, todo ese andamiaje de personas que realmente contienen a las mujeres en estado de embarazo, con todo el mayor respeto, también quiero hacerles llegar este mensaje a quienes todavía creen que el embarazo es la continuación para humillar a una mujer por el hecho de haber tenido relaciones sexuales. Suena un poco descabellado a veces decir, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si es que ya una mujer que viene a ser madre prácticamente como que, y lo voy a decir entre comillas, como que limpia la vergüenza de haber tenido sexo. Pero realmente no, porque todas las frases violentas que se pronuncian a las mujeres en el momento del parto
tienen que ver con esa forma de intentar generar una vergüenza en la mujer y de como de generar un nexo entre es que ya esta tuvo sexo, entonces parirás con dolor y entonces todo lo malo que yo te pueda tratar tienes que aguantarlo porque es que como te toca parir, no tienes de otra. Esto es un llamado porque las mujeres no queremos seguir siendo víctimas de malos tratos. Se requiere, se exige y es un derecho que la experiencia de la maternidad sea respetuosa desde el momento de la concepción y que el trabajo de parto y el puerperio no queden por fuera. Queremos ser copartícipes de los procesos, ser informadas y consultadas en todo lo que a nuestro cuerpo respecta. Y ahí tenemos el primero casi que de todos los derechos y nos vamos al consentimiento informado. Resulta que esta es una de las cosas que a las mujeres en estado de embarazo suele dejarse por fuera y ya sabemos la responsabilidad que genera no solamente la firma del consentimiento informado, porque incluso vamos a preguntarles a las mujeres siendo abogadas si en el trabajo de parto, en medio del dolor, la angustia de toda la situación que puede generar un parto, realmente es en qué momento es el adecuado para la firma del consentimiento informado. Y si nos trasladamos a la experiencia incluso de hombres que siendo abogados y conocen las implicaciones que tiene no conocer los riesgos de cualquiera de los procedimientos que se van a realizar hacia su pareja, lo firman. Saben que deberían explicarle cosas, saben que debieron tener una cita con el anestesiólogo, saben una cantidad de cosas, pero en el momento de la angustia, el papel de todos como abogado queda en un segundo plano y nos trasladamos a una esfera humana. Estamos hablando de una experiencia en la cual la vulnerabilidad de las personas que van a tener el bebé, madre gestante y hasta de la pareja, porque también tenemos que incluir cuando hay pareja presente y que está siendo copartícipe de este proceso, que también es víctima de esta violencia obstétrica de una manera muy distinta a lo que sería la mujer madre, pero que también es víctima de violencia obstétrica, cuando a la pareja de esta mujer no se le informa o al acompañante de la mujer que está en trabajo de parto o en alguna situación, no se le informa con respecto a dónde se encuentra, a que no le pueda suministrar bebidas líquidas, perdón, que no se le indiquen si es que el parto se va a inducir por cuestiones totalmente necesarias o que la inducción de este parto viene de, no sé, bueno, me tengo que ir del personal de la salud y por salir del paso. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos también de respeto a los tiempos de estos procesos naturales, que siempre y cuando no haya una contraindicación, pues sabemos que se propende por el parto natural. Y vuelve y se repite, por el parto natural también, siempre y cuando sea una decisión de la mujer que está en trabajo de parto. La decisión no depende del esposo, no depende de la persona que la está acompañando. Esas decisiones le competen a las mujeres. Hablar de violencia obstétrica es empezar a decir, es parte de un derecho humano. Como abogados, los que estamos aquí que somos abogados sabemos que son los derechos humanos. Para el resto de las personas, vamos a decirlo de manera muy genérica, son derechos inherentes a todos los seres humanos. Eso no importa raza, etnia, religión, absolutamente nada. Corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Pero resulta que dentro de estos derechos humanos tenemos una serie de derechos que de ellos se desprenden y vamos a hablar de los derechos a la salud sexual y reproductiva, que son los derechos que con la violencia obstétrica empiezan a violentarse, y vuelvo y repito, en especial con las mujeres, que, bueno, no quiero entrar en temas de ideología, de no sé qué, pero hablemos de mujeres en este tema de partos. Este tipo de derechos sexuales y reproductivos, distinto al imaginario que se ha hecho de comentarios, de la forma en que lo quieran ver, no es enseñarle a la gente a tener sexo. Los derechos sexuales y reproductivos corresponden a derechos legales que deben ser protegidos por todas las personas que involucra de manera directa al personal de la salud. Estos derechos
van a estar enfocados y fundamentados a eliminación de prácticas ancestrales y tradicionales. ¿Por qué? Porque en el mundo, incluyendo nuestro país, todavía tenemos la práctica de la ablación femenina. Concepciones culturales como la mal llamada virginidad. Entonces, estamos hablando de que todavía en muchos países del mundo le piden a las mujeres un certificado de virginidad, una cosa que médicamente no tiene un sustento, y sin embargo son tradiciones culturales que se han perpetuado a lo largo de los años, pero no por estar perpetuadas y por pertenecer a una cultura, deberían ser tomadas en cuenta. Transgreden los derechos. Y cuando cualquier tradición transgrede derechos, pues todos los que defendemos la ley y lo que es justo, sabemos que aunque esté fijo en la mentalidad de las personas, nosotros debemos abogar y propender porque este tipo de situaciones sean trascendidas. Tenemos derechos sexuales y tenemos derechos reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incluyen toda la información que pueda tener una mujer o las personas, a nivel de personas, toda la información disponible para no contraer enfermedades venéreas, en el uso de cualquier tipo de anticonceptivo. Entonces tenemos que una mujer llega y porque es que le pasa, nos pasa a las mujeres. Y uno dice, esto le pasa a las mujeres más vulnerables. No, eso nos pasa a todas, aunque el médico sepa que uno es abogado. Y les voy a decir que uno llega a una consulta y uno va a decir, mira, es que yo quiero usar este método anticonceptivo. ¿Tu esposo qué opina de eso? Todavía estamos en el 2022 y el personal de la salud nos pregunta a las mujeres si nuestra pareja está de acuerdo o no con el método anticonceptivo que nosotras en nuestra libertad y autonomía decidamos escoger. Llega una mujer soltera sin conformar lo que llaman una vida en pareja. Mira, quiero hacerme una ligadura de trompas. Hablamos de una mujer de 25 años, más que hecha y derecha. El personal de la salud inmediatamente le va a preguntar, pero es que, ¿qué pasa si te casas y cuando te casas esa pareja quiere tener hijos? Entonces, el personal de la salud deja los derechos de una mujer por los deseos de un futuro marido imaginario. Entonces, así de mal estamos en cuanto a la percepción que tenemos aún de las mujeres de vamos a infantilizarla. Infantilizar a una mujer quiere decir ella todavía no sabe qué es lo que quiere, entonces el personal de la salud, que tenemos una cantidad de prejuicios que no hemos podido dejar de lado, y vamos a decirle que ella no puede acceder a lo que tiene derecho. Decidir un tipo de anticonceptivo o de método anticonceptivo, quiero tal anticonceptivo, no, yo no te lo voy a poner porque es que no has tenido hijos, en mi caso de la T de cobre, de la DIU, y es un anticonceptivo que lo han dicho los ginecólogos y las ginecólogas que saben el tema, dice, pero es que una mujer que no ha tenido hijos igual puede usar. Una mujer que desea que su derecho es, bueno, no, soy una persona autónoma, soy una persona responsable, no deseo tener hijos, porque tengo que poner mi derecho a mi anticoncepción por debajo de un deseo de una posible pareja imaginaria que ni está ni nada. Entonces, lo que le dicen a las mujeres es, eso lo quieres ahora, pero más adelante no lo vas a querer. En resumidas cuentas, te están diciendo, tú no sabes qué es lo que quieres, déjanos a nosotros decidir por ti. Las personas tienen derecho a decidir cuándo, cómo, dónde van a empezar una vida sexual, a expresar libremente su orientación sexual. Tienen derecho a nivel reproductivo a decidir si quieren o no tener hijos. Pero entonces, ya teniendo en cuenta todos estos derechos sexuales y los derechos reproductivos, dentro de estos derechos reproductivos, tenemos derecho a ser educadas, informadas, consultadas, a tener una educación integral en sexualidad, a tener un acompañamiento digno al momento de decidir tener un bebé y en el momento del parto. Lo más triste es que si uno dijera, sucede solo en mujeres adultas. Pero en un mundo que defiende el parto de niñas, porque deberían ser niñas, no madres, y sabemos las situaciones de violencia que hay detrás de los embarazos infantiles y de los embarazos adolescentes, a pesar de que el mundo te grita de que debes tener el bebé porque sí, porque es un bebé y porque no sé qué, y una cantidad de cuentos obsoletos, esas mismas personas que te dicen que
a ti te toca tener ese bebé, son las mismas personas que están ejerciendo violencia al momento de tus consultas, al momento de tu parto, al momento de no saber qué hacer después de tener un bebé. Cuando hablamos de violencia obstétrica, vamos a hablar de toda conducta, acción u omisión que ejerzan las personas naturales o jurídicas del sistema de salud, sean quienes prestan el servicio, enfermeros, médicos, enfermeras, médicos, todo el personal, anestesiólogos y las instituciones, las personas jurídicas, que son las instituciones que prestan el servicio de salud y que responden, llámese IPS o EPS. Sean estas de manera directa o indirecta y que afecten los derechos de las mujeres en su proceso, parto y puerperio. Nos vamos a dar cuenta que dentro de estos tipos de violencia hay muchísimos y vamos a hablar de lo que yo llamo las muchas caras de la violencia obstétrica. Se puede afirmar que la violencia obstétrica tiene caras muy visibles y dentro de esas ya hablamos de la violencia de género, de por qué se constituye como un componente de la violencia de género, que es una violencia que se ha institucionalizado en la atención en salud, que puede ser física, puede ser psicosocial y puede ser comunicativa. Para empezar a desentramar todo este tema de las violencias, la violencia física o la violencia, bueno, yo creo que ya hablamos un poquito de la institucional, no explicar a la mujer qué va a pasar con ella, exigencia del personal de la salud de realizarse una cesárea que de pronto la mujer no quiere ni necesita, que no se cumplan los protocolos obligatorios de atención del servicio en salud para las mujeres embarazadas. Y vemos que esto hace parte de protocolos que garantizan que las atenciones se brinden de manera eficaz y eficiente. Es decir, también forman parte de la Lex Artis que corresponde proteger en los casos de responsabilidad médica. Todo trato contrario a lo dispuesto en los protocolos hace parte de la violencia institucional en la atención en salud. Tenemos el componente de violencia física que lo podemos ver, por ejemplo, en la mujer solicita la anestesia y resulta que la vieron, llegó acompañada de la mamá, de la amiga, no hay pareja, entonces resulta que hay parte del personal médico que eso le parece una falta de respeto con la vida, con el mundo, con la moral y yo no sé qué otras cosas. Entonces definitivamente le demoran colocarle la anestesia. Cuando se induce el parto sin consentimiento de una mujer, hace parte de la violencia física que conforma la violencia obstétrica. Cuando se hacen tactos vaginales injustificados, por ejemplo, llegó un médico, hizo un tacto, este médico se va, viene el nuevo médico de turno, no ha pasado ni media hora, no tiene cómo, no habló con el médico anterior, vuelve y hace un tacto vaginal. Entonces llegó el médico acompañado del grupo de estudiantes, que si bien la responsabilidad del médico es impartir el conocimiento, también dentro de los derechos de las mujeres está en aceptar o no la presencia de estos estudiantes al momento del parto. Recordemos que estamos en un momento física y emocionalmente vulnerable. Hay dolor, hay expectativas, hay temores. La costumbre que tienen muchos médicos aún hoy, médicos, enfermeros, personal de la salud, de amarrar a la mujer para en la posición de parto que se ha hecho la tradicional, que es acostada, las piernas hacia arriba, y resulta que hablamos de que esto está mandadísimo a recoger por la ciencia y por la ley, porque inmediatamente la ciencia médica dijo, no es la única manera de parir, las mujeres pueden tener libertad de movimiento al momento del parto, al momento en que yo amarro a una mujer. O sea, realmente pongámonos en la parte humana, seamos mujeres o no, hayamos parido o no. Imagínense una persona amarrada sin poder moverse, sin poderse rascar la nariz, sintiendo que está en un momento de intenso dolor, de intenso temor, porque la experiencia de parto, la experiencia de la maternidad, tiene una parte hermosa, pero tiene una parte psicológica y emocionalmente compleja. Tenemos la violencia psicosocial, que también hace parte de esta violencia obstétrica. Cuando se agrede
de manera verbal a la mujer o a la persona que se encuentra, o a la niña que se encuentra en trabajo de parto. Y entonces tenemos las dichosas y famosas, pero famosas por infames, frases de para eso abren las piernas. Aquí llegan a quejarse. Cuando están pariendo no se acuerdan de lo que gozaron. Claro, debería estar jugando las muñecas y no viniendo a parir. Al momento de la calentura sí no se quejan. Aquí es que vienen a quejarse. Todo eso es violencia. Ni al personal de la salud ni a la sociedad en general se tiene por qué sentir con el derecho a insultar o agredir a una mujer en trabajo de parto. Usted no sabe si esa mujer ha sido agredida. Usted no sabe si ese embarazo es deseado. Usted no sabe tantas cosas. Dentro de la violencia psicosocial que se ejerce tenemos una gravísima y es aquella relacionada con el duelo gestacional y que incluye una violencia institucional en la atención de salud, y es tener una mujer que está teniendo una pérdida y tenemos que empezar a hablar de las pérdidas naturales. Tienen un mayor porcentaje de lo que la gente cree. La gente no habla de esto por vergüenza. Pero cuando tú tienes una mujer que ha buscado un embarazo, que ha sufrido un embarazo, que ha luchado a quedar embarazada y resulta que llega con una pérdida espontánea, usted no sabe cuántas inyecciones tiene esa mujer encima. Y no me refiero a inyecciones abortivas, me refiero a las que le ha mandado el médico. Usted no sabe si esa mujer tiene 20 años tratando de tener un bebé. Y poner a una mujer que está en proceso de aborto o si se realizó un aborto, está en todo su derecho, sea cualquiera la situación, sea espontáneo o sea usando su derecho de hacerlo. Pero el momento de la pérdida es un momento psicológicamente muy delicado y tener una mujer que se encuentra en una pérdida y ponerla al lado de una que está en trabajo de parto yo lo describiría casi que como una tortura y es una de las manifestaciones de la violencia institucional en la atención y los servicios de salud que viene a ser parte y forma parte de todo este andamiaje de la violencia obstétrica. La violencia comunicativa puede parecerse mucho a la violencia psicosocial, pero la violencia comunicativa va más allá de lo que nosotros pronunciamos con palabras. Son los gestos, la forma en que decimos las frases, los comentarios hirientes, y a veces creo que todos hemos llegado como a ese punto de la vida en que decimos, es que no es lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Si tú haces sentir a una mujer en ese trabajo de parto que tiene algo de qué avergonzarte, inmediatamente tenemos una sociedad que se contradice entre decir que traer hijos al mundo es una bendición, pero hacerle una tortura y un tormento el trabajo de parto a una mujer que está pues en ese momento en trabajo de parto. Nos corresponde reeducar a todo un sistema sobre las concepciones machistas y sí, desafortunadamente toda esta experiencia de violencia obstétrica hace parte de una concepción machista y estas han absorbido los procesos de parto y ha absorbido al personal que lo acompaña. Ya no podemos seguir reproduciendo esquemas obsoletos de pensamiento en torno a la sexualidad, a la libertad sexual, a la toma libre de decisiones, a la toma consciente de decisiones. Hacerlo de esta manera ha dejado más experiencias y más en las cuales muchas mujeres, por una experiencia de parto, han decidido no tener más hijos porque no quieren volver a pasar por ese tipo de violencia. El trabajo de parto no tiene por qué resultar en un trauma, no tiene por qué resultar en una violación de los derechos de las mujeres que se encuentran ahí. Volvemos a decir, hay una vulnerabilidad. Y si dentro de esta vulnerabilidad hay una desprotección del personal que acompaña a esta mujer, estamos hablando de seres humanos que más allá de que haya una ley que los obligue, tenemos que hablar de la humanidad y de humanizar, porque desafortunadamente uno dice, bueno, ahora tenemos una ley y tenemos la ley 2244, que lo que nos habla es de reconocer los derechos de la mujer en embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. Pero ¿hasta dónde una ley que te obliga puede llegar a cambiar esas concepciones si no hay un trabajo de fondo dentro de la sociedad y dentro del personal de la salud?
Dentro de esta ley tenemos muchísimos conceptos. Es una ley corta, realmente vale la pena leerla. Nos habla del trabajo de parto humanizado, nos habla de la cesárea humanizada, aquella en la cual, si bien el procedimiento es necesario por el bienestar del feto, de la mamá o de los dos, debe ser de la mejor manera posible. Cuando uno habla de respeten a las mujeres, no las agredan, esto no es la petición de feministas sensibles que no se les puede decir nada. Estamos hablando de los derechos de mujeres que se han encargado de nutrir y de traer al mundo a cada uno de los miembros de esta sociedad. Hay que reeducar, hay que repensarnos en la sociedad y hay que repensarlo, si no se quiere a nivel personal, hay que repensarlo en términos de responsabilidad médica, porque ya no solo va a ser una queja, ya va a incluir una responsabilidad para los prestadores del servicio de salud y para las instituciones prestadoras del servicio de salud. En esta diapositiva les dejo mis datos de contacto por si alguna persona desea de pronto, sé que a veces preguntar o contar experiencias sobre este tipo de temas a nivel público es muy difícil. Y si de pronto todavía hay personas que creen que lo que yo hable es una cuestión sacada de la imaginación del poco de feministas locas, como nos dicen, les sugiero hacer el siguiente ejercicio. Pregúntenle a las mujeres que conozcan que hayan estado en trabajo de parto, cómo fue su experiencia de parto. No al momento de ver al bebé, porque uno ve al bebé y casi todo se te olvida. Pero desafortunadamente no en todos los casos todo eso se olvida, porque el maltrato ha llegado a ser tanto que ha dejado traumas. Les sugiero que hagan ese ejercicio. Pregúntenle a las mujeres cómo fue su experiencia de parto. Y van a encontrar cómo fueron insultadas, cómo fueron agredidas, cómo fueron ignoradas, cómo les dijeron que se callaran, cómo les dijeron que no era para tanto, cómo les dijeron todas esas frases que ya les repetí, que se los digo, que me duelen con el alma decirlas y repetirlas porque me parece una falta de tacto, de humanidad y de profesionalismo que tengamos todavía personas que insulten a una mujer en un estado tan particular y tan vulnerable. Les agradezco el espacio y les agradezco toda la atención prestada en este momento. Doctora Bello, le cedo el uso de la palabra. Doctora Bula, interesante como siempre. Una situación bastante compleja que si no somos conscientes de lo que está pasando y lo que estamos haciendo, pues vamos a seguir creando traumas en las mujeres en esa situación tan complicada como es el parto. Doctor Naranjo, bueno, no solo, sí, diga. Complementando lo que mencionas, Jorge, no solamente en relación con el parto, sino en relación con cualquier procedimiento que tenga que ver con, y para unirlo a la charla que tenemos pues de responsabilidad médica, es en relación con las posibles presiones que se tienen frente a la mujer en esa situación, no solamente del parto, sino del tema de la maternidad, en esas presiones de tipo social y de tipo familiar o de pareja que llevan a la mujer muchas veces a hacer procedimientos que eventualmente no desean. De fertilidad, cuando llegan al punto de tenerse operaciones o protocolos de médicos constantes en relación con lograr una fertilidad que pues muchas veces se desea en cuanto querer tener obviamente una prole y una familia, pero al mismo tiempo llega a un punto dramático de presión frente a la mujer y frente a lo que tiene que someterse muchas veces a nivel médico. Y otro tema que también es interesante analizar frente a lo que viene o lo que se está presentando frente al aborto o que se va a presentar frente al aborto es también esa situación de presiones sociales y el consentimiento de la mujer confrontado también a una presión social frente a una decisión que es tan personal como es el tema de la cesación del embarazo. Estos aspectos nos llevan siempre a pensar en que eventualmente frente a responsabilidades de este tema
lo más importante es la información y el consentimiento consentido, el aspecto de el consentimiento total, claro, de libertad y absoluta discrecionalidad que tiene la mujer frente al tema de la intervención médica y los protocolos que se puedan llevar a tal efecto, respetando siempre esa identidad de la mujer frente a su condición de mujer frente a estos temas. Quería complementarlo con estos aspectos. Sí, en efecto, doctor Naranjo, la situación, digamos, es apenas una introducción digamos, a una problemática general. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de fertilidad. Entonces, el tema de fertilidad siempre van a la mujer es la que tiene que realizarse una cantidad de exámenes y al hombre lo dejan por fuera de la situación por regla general. Entonces, siempre es la mujer la que está sometida a ese tipo de situaciones, es la que tiene el problema, es donde se enfoca el problema, y ahí es, digamos, comienza ahí un tema, después viene el tema, digamos, de los tratamientos que debe comer la mujer, entonces comienza el tratamiento de estás muy gorda, tienes que bajar de peso, tienes que someterte a esta dieta infame, y así comienza, digamos, desde el punto de vista de la violencia obstétrica de personal médico, pero también puede ocurrir tanto en la familia como en el trabajo ese tipo de circunstancias. Claro, estás así porque estás embarazada, entonces comienzan una cantidad de situaciones y de ataques de género precisamente a la mujer embarazada, que después se plantean en esas primeras citas de es primeriza, entonces ya llegó con sus dolores y no está ya todavía para parir. Y entonces comienza y la regaña y ocurre que en efecto, de tanto regaño, la mujer entonces se aguanta el dolor, está haciendo trabajo de parto, pero no quiere ir al hospital porque después la regaña. Entonces son una cantidad de situaciones que hay que tener ya bajo el pizarrón y tener en el objetivo de decir, oiga, esto no se puede, no podemos seguir así, no podemos Con respecto seguir. de género. Sí, exacto. Entonces, bueno, es poner ejemplos, pero hay muchos más y hay muchas más circunstancias que solo las mujeres pueden decirnos. O sea, nosotros No, los y hombres... uno en particular, particularmente gravísimo, tenemos casos de mujeres, por poner solo ejemplo, 5 embarazos, preeclampsia en embarazo anterior, la mujer le dice al médico, mira, quiero el Pomeroy, quiero ligarme las trompas, yo no quiero más. Y el médico manda a alguien a que le pregunte al marido si es que le da permiso para que ella pueda ligarse las trompas. Entonces, el deseo, la voluntad de un tercero está por encima de la salud, del bienestar y de la decisión libre y autónoma de una mujer sobre si desea o no seguir siendo madre o de si seguir sometiéndose a un embarazo que realmente no desea. Como bien lo dijo el doctor Naranjo, son concepciones sociales, culturales, familiares. A una mujer que tiene dificultad para tener hijos, nadie nunca le pregunta cómo está. Y hablamos de la violencia cuando, mira, hay algo muy paradójico con respecto al aborto y con respecto a las pérdidas gestacionales naturales espontáneas. Y es que cuando son espontáneas, todo el personal de la salud y todo el mundo a tu alrededor te dice, ay, no le pares bola, ahorita tienes otro, eso no es nada, pareces boba, eso ahorita lo olvidas. Pero si una mujer en su libertad y autonomía decide terminar con un embarazo no deseado, esa misma sociedad, a la mujer que lo perdió de manera natural, le dice que es una bobada, a esa otra mujer que lo decide de manera voluntaria, le dicen que es lo peor que le puede pasar, que le va a crear un trauma, que es que ella va a hacer no sé qué, ella va a hacer no sé cuánto. Entonces, el problema no son las circunstancias, el problema de esta sociedad siempre va a ser respetar el derecho a decidir de las mujeres y los derechos en libertad de las mujeres. Ok. Bueno, doctor Jorge, entonces comencemos su tema también, si quiere. Listo. Voy a